Griego, clase número 1. Hola, estamos aquí en Unifil EAD y estamos comenzando el curso de griego bíblico en esta semana. En esta primera clase vamos a dar inicio al estudio de esta lengua bíblica, ampliamente estudiada y hablada en los tiempos de Jesús. La lengua griega tiene que ser siempre analizada y vista de acuerdo con el imperio griego. En la clase descrita por la separata ya vimos la amplitud del imperio griego y esa amplitud está relacionada con el estudio que vamos a hacer aquí, porque en la historia vamos a tener que ver qué tipo de griego tenemos que estudiar. El griego que vamos a estar estudiando es el griego koiné, el griego que fue leído y explicado en la época de Jesús. En esta primera clase vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar inicio diciendo que nuestro griego es instrumental. ¿Por qué? Porque vamos a usar una lengua, un idioma como instrumento. Cada vez que usamos este término, idioma instrumental, se subentiende que esta lengua no es más hablada, que es una lengua muerta. Pero ¿cómo? La Grecia está allá. Los griegos hablan griego. Sucede que en la cultura hay una evolución de la lengua y esa evolución se da en medio de periodos históricos, guerras, sucesos, deportaciones, regresos, y en ese sentido la lengua va evolucionando, así como sucedió con el hebreo, con el latín. En este caso, con el griego, vamos a ver que este idioma, esta lengua koiné, ya no es hablada. Hoy se habla el griego contemporáneo. Algunos vocablos, algunas terminologías continúan siendo las mismas. En este sentido, vamos a estudiar un griego antiguo, el griego koiné, el griego de los tiempos bíblicos, y como instrumento, porque no hay necesidad de hablar y de comunicarse en ese idioma, sino para estudiar, para conocer. Cuando hablamos de idioma o lengua instrumental, se subentiende el entendimiento de las herramientas que vamos a usar para traducir y conocer ese idioma. Por eso hablamos de griego instrumental. Como vamos a comenzar con el alfabeto, ¿qué sucede? Cuando una lengua es muerta, necesitamos de dos mecanismos para estudiarla. Necesitamos de la escritura, y en este caso es el conocimiento del alfabeto en lo relativo a su forma. Si tienes una determinada letra, tienes que saber la letra que ella tiene. Igual con la fonética, o sea, el sonido que ella produce. Cuando estudiamos una lengua, un idioma que no se habla más, son obligatorios dos mecanismos, la forma y la fonética, o sea, la escritura y la asimilación con el sonido. Y en este sentido que vamos a estudiar. Por ejemplo, aquí tenemos el Evangelio de Juan 1:1. Sería así. ¿Consigues leer? No, pero sería en age, en alogos kai, hologos, en prostón, teon kai teos, en hologos. Es un pequeño trecho. ¿Cómo conseguimos leer? Porque al ver cada una de esas letras, de esas palabras, vamos asimilándolas con su correspondiente con la lengua nuestra. A esto se le llama transliteración, o sea, reconozco la letra y el sonido que ella representa, y consigo así leer. Cuando aprendemos un idioma, la primera cosa es oír, la segunda es leer, la tercera, escribir, y la cuarta y última es que vamos a hablar. Cuando juntamos todos esos procesos, esos niveles de aprendizaje, entonces entramos ya en la parte más cognitiva, o sea, comprender, entender, asimilar. En el caso del griego instrumental, vamos
necesitar entender el alfabeto, saber la forma del alfabeto y sus correspondientes en nuestro idioma. Vamos a ver cómo queda. Primera letra es esta, que deben haber visto en clases de matemática. El plano alfa, por ejemplo, ya se recuerdan de la letra alfa. Mayúscula, minúscula, el nombre de la letra y la correspondencia en portugués o en español. Alfa, mayúscula, minúscula y su correspondiente en nuestra lengua. Letra mayúscula y la letra minúscula. ¿Qué debemos hacer? Coger unas hojas de borrador y ejercitarla. Luego mostramos en un slide en blanco cómo vamos a escribir esta letra para que veas los gráficos, la morfología y al mismo tiempo vamos asociando su sonido. Te sugiero que cojas un cuaderno y vayas escribiendo alfa. Ya está pronunciando alfa y ya memorizas la letra con su sonido. Son varias letras y te sugiero que por día memorices 5 o 6 letras y al final vas a aprender todo el alfabeto griego. La segunda letra es esta, beta. Debes también haber oído hablar de beta porque hablamos también los planos. Tiene ese son de B y su forma bajo la línea sigue y hace esta forma de B. Tiene esta cola un poco abajo de la línea y aquí tenemos la B mayúscula. Hay muchas semejanzas con nuestra lengua. Soy formado en letras y cuando estudiamos el latín, que nuestra lengua era materna, se parece mucho con el griego. No es la misma cosa, pero tiene semejanzas, porque su formación es casi que la misma, porque trabajan. Pero ¿cuál es la versatilidad de aprender griego? Es que 40% de los prefijos griegos están presentes en el portugués y en el español. Los otros 60 son de latín. Entonces podemos decir que sabemos griego sin saber que es griego. Y ya voy a darles un ejemplo para que lo perciban. Alfa, beta. La tercera letra también es muy conocida en nuestra lengua. Vamos a ver. Tengo el alfa y tengo a beta. Aumento una beta más y otra alfa. Con eso ya consigo hacer una lectura práctica. Esta primera letra es la A en español. Tenemos la letra B, nuevamente la letra B y otra vez alfa. Y ya voy a tener aquí la palabra Abba, que viene del hebreo, pero también que está en el vocabulario griego. Y ya tengo aquí una palabra conocida en el medio cristiano, Abba. La traducción ya es otra cosa, que sería padre o papito, pero aquí vamos solamente a transliterar. Tenemos la letra, la forma y el sonido. Y al hacer esta transliteración yo consigo leer cualquier palabra en griego. Aún no sé la traducción, pero lo importante es conocer la forma y el sonido. Entonces regresamos. Entonces tenemos la tercera letra, gamma, que es representada por la grafía es de Y, pero el sonido es de G. Tenemos, parece una Y y tenemos aquí la tercera letra, gamma, la cuarta. Esta también es conocida en matemática y recordar de algunas fórmulas. Delta, el triángulo es mayúscula, la letra es esta, representa la D y es siempre recordar de querer hacer un 8 incompleto. Entonces esa es delta, siempre sobre la línea.
La quinta letra es epsilon. Epsilon. Solo recordar porque es fácil y práctica, es asociada, es próxima con la lengua española. Y recordar también a matemática, pertenece o no pertenece. Incluso mi nombre comienza con esta letra. Z. Tenemos aquí el nombre de la letra. Esta letra es hecha, vas arriba, regresas y bajas hacia la izquierda. Es un sonido de Z, Z. Su sonido sería ese. Muy próximo a la mayúscula con nuestro idioma. Este es un son cerrado, en cuanto epsilon es abierto. Esta es cerrado. Entonces tenemos aquí eta. Es como el H mayúscula y esta especie de N porque ella baja de la línea. No lo asocien con la N, sino con la E, cerrada, E. En la grafía también es E, a la hora de hacer transliteración, solo que va con un acento. Aquí tenemos el Z, es una letra cuya pronunciación no la tenemos en nuestro idioma, en nuestros idiomas español o portugués. Es común hacer la letra teta. Lo correcto sería Z por causa del TH que es colocado entre los dientes. Si quieres entrenar y hablar bien, es solo coger una hoja de papel, manténlo en esta posición y entrenas de esta manera. Colocas la lengua para frente, hacia adelante, exagerado así. Al hacer ese ejercicio, la hoja se va a mover y si ella se mueve, es señal que la posición de la lengua es correcta. Y naturalmente, no vas a exagerar después colocando la lengua tanto hacia afuera, pero vas a conseguir saber y notar que el sonido es diferente. Una palabra como anthropos, entonces tienes en medio de la palabra esta letra, Z, porque a la hora que aparece este símbolo o este símbolo, ya sé que es un TH y luego viene la transliteración al final. En mayúscula es un círculo con este trazo en medio para representar la mayúscula. Ya en minúscula es casi un cero con un trazo en medio. Es una forma más manuscrita que intentamos hacer, que ya es más para cuando que vas a escribir rápido, que parece una O. Tenemos aquí la letra iota, nos hace recordar bien, si colocamos una J, es natural, porque no tenemos ese sonido iota, tenemos la letra que representa la I, pero por ejemplo, si hablamos Jesús, naturalmente vamos a colocar una J para decir Jesús. Jesús, Jesús. Es muy natural colocar la J con el sonido de la I. Pero aquí este iota es nuestra I y tiene esta grafía, no tiene punto, como en la lengua española. Es un trazo lanzado hacia la derecha al final, en la parte inferior. Es bastante práctico y familiar con nuestro idioma. Vamos a una letra más. Entonces, habíamos dicho que el Z es así, cierra. La minúscula es así, pero cuando escribimos rápidamente podemos hacer muy rápidamente esto. También es un Z. Vamos a colocar aquí una palabra práctica para nosotros. Voy a colocar esto aunque no lo hayamos aprendido. Perciban.
Conozco esta letra, que es la A. Ya conozco esta letra, que es nuestra TH. Y las otras todavía no las conozco. Pero ya puedes asociar esta con la O minúscula. El signo final va a ser nuestra S. Y voy a colocar aquí las otras solo para poder leer. Miren cómo queda. Anthropos. Es solo recordar que tenemos la alfa y TH. Muy fácil para hacer la asociación. Es importante reconocer las letras y aproximarla con el sonido, porque así leemos naturalmente. Al principio siempre hay que leer, escribir para familiarizarnos, luego lo haremos naturalmente. Voy a colocar un ejemplo más. Hablé de Jesús, como es un nombre o un sustantivo propio. Vamos a colocar la mayúscula, ueta. Esta todavía no la aprendieron, pero estamos aquí. Jesús, transliterando. Nuestra I, nuestra E con un trazo superior, S, O, U, S nuevamente. Jesús o Jesús, cuando algunos colocamos con J. Entonces regresemos y vamos a nuestra próxima letra, capa. Es la K, igual sonido de K, K, de casa. Tenemos el sonido de nuestra K, el K mayúscula y el K minúscula están aquí muy prácticos. La próxima letra se llama lambda, es una B invertida. La minúscula es así. Si ya estudiaste hebreo, no la confundas con el hebraico porque tiene una forma de escritura muy semejante, pero el sonido diferente. Pero es lambda y el sonido es L y está aquí la mayúscula y la minúscula. Esta también tiene una curva superior y vuelve abajo en la parte inferior a la derecha. Nuestra próxima letra es importante. Tenemos dos pronunciaciones, la M y la M así. Solo recordar de la clase de matemática y van a ver el cálculo del micro o la micra, que es y van a reconocer que este es un símbolo del micrón. ¿Cuál es la pronunciación aquí? ¿Quién sabe un poquito de francés lo va a reconocer y quién sabe alemán también? Esta U es con dos puntos. Es un I cerrado, mi. Nosotros en portugués y en español tenemos dificultad de leer este sonido y acostumbramos a decir mu, pero el sonido es mi, cerrado, así como la próxima letra. Así la próxima letra también tiene el mismo esquema, el mismo sonido. En vez de ni es ni, es una V. Nu, ni. Nosotros decimos mu y nu, pero lo correcto es ni. Entrene la grafía. Atención, porque el ni es el vértice de él, es como si fuera así. No es arredondado. Si coloco como mis codos, van a ver que es una V. El vértice tiene que ser bien rectilíneo, porque si haces arredondado, él se transforma en otra letra. Esta es una letra que no tenemos en el portugués ni en el español, pero tenemos el sonido. El nombre de la letra es xi, xi, mayúscula, minúscula.
y en la transliteración es KS. Tenemos el sonido de la X cuando decimos taxi. Tenemos el sonido pero no la grafía, xi, y su escritura es esta. Es fácil. Recuerde la E mayúscula y cuando llega al final haces un giro hacia la izquierda. Vamos a ver nuestra próxima letra, el Omicron. El sonido es más o menos cerrado, Omicron, pero nosotros acostumbramos a redondar el sonido. El Omicron es una O pequeña, tiene un sonido de O en nuestro idioma, pero es siempre abierto. Es Omicron. De ahí viene la palabra óptimo. Es muy sencilla y aparece mucho en el vocabulario de las palabras griegas. La próxima es pi, también muy famoso. Calcule el valor de pi. ¿Cuánto es el valor de pi? 3.14. Y así calculas los triángulos. Vamos a hacer aquí. El pi mayúscula y minúsculo. El mayúsculo y el minúscula. Vamos a declinar, que no sé lo que es. Pi mayúscula y minúsculo. Y recordar que tiene el sonido de P, el P de pato. La próxima letra es, para no hacer confusión, tenemos aquí, tenemos a pi, recuerde cómo es su grafía. Ahora, vamos a la próxima letra, que es el jo. Y lo confundimos porque recordamos ya con una P, y no es un ro, que es la letra R en español. Y mire cómo es hecho en minúscula. Yo hago una especie de O y vuelvo hacia abajo. Ese es nuestro ro. Si tienes curiosidad, busca en la internet lo que es rotacismo. Es común cuando estudiamos idiomas que la R a veces es glutural y a veces tiene que vibrar en la lengua. Recordar de algunos narradores. Yo puedo decir carro, carro, como en el español. Eh, Vibra la lengua. Entonces, este es nuestro jo. El próximo, la próxima letra. Tenemos que prestar atención en dos cosas. La letra es sigma. Quien les gusta hacer cálculos recordará que este es el símbolo del soma, sumar todo en el Excel o en las planillas. Tenemos dos formas de escribir en minúscula. El sigma, que está en medio de las palabras o en los comienzos, y el sigma final, es este de aquí. Esta es la grafía. Tengo sobre la letra una especie, sobre la línea, y luego para abajo un poco de la línea, su cola. La parte de arriba siempre es mayor que la parte de abajo. Una más, esta es la letra tau. Este es nuestro T de todo, de tía, muy parecido con el español. Tanto que en el griego moderno ya no tienen este bastón invertido a la derecha. Y estamos llegando casi al fin. Esta letra, su nombre es upsilon. No tenemos esta letra en portugués, sí en español. En portugués es Y. En la clase escrita, percibiste que por qué pronunciamos upsilon y otras veces decimos Y. Es por causa
del lugar donde aparece la palabra, entre los diptongos, por ejemplo. La grafía es esta. Yo les dije que hay que tener cuidado con el ni, con la base. Verán que el upsilon es redondo. El ni es una especie de V. Vamos a ver aquí. Tenemos aquí la P, pero su transliteración es la U. La próxima letra es el PH. La letra se llama Fi y la transliteración puede ser hecha directamente con el PH o F. Recordar de farmacia y vamos a recordar que podemos escribir en el caso del portugués, podemos escribir con PH o con F. Recordar el sonido de la letra mayúscula o minúscula. Pueden ver que la diferencia de la mayúscula y la minúscula es el formato. El círculo es más grande y todo es sobre la línea. Ya en la minúscula pasa hacia abajo de la línea. Y esto la diferencia un poco la mayúscula de la minúscula. Por ejemplo, la palabra Filadelfia, además de tener dos PHs, es interesante hacer la transliteración. Y aquí tenemos una letra que también no hay, que no existe en portugués, pero en español sí. Pero su grafía es nuestro CH. El nombre de la letra, si la miras y pronuncias she, está mal. No es she o xi, está mal. Es que en el alfabeto fonético la transliteración exige que sea CH. Si alguien mira y de nosotros ya ve xi, o dices he, eso es correcto, he, y el sonido tiene que ser aquí, en la garganta, he, da como esa especie de raspón en la garganta. Por ejemplo, Christos, después, puede también ser pronunciada cri, porque naturalmente vas a colocar una R para poder forzar esa pronunciación glutural. Por eso la palabra Christos viene con esta especie de R. En el original tiene la R, pero ya asocias Ji con R, entonces queda cri. Es mejor hablar entonces el sonido de la letra jri y dar esa raspada. Aquí está la letra mayúscula y abajo la letra minúscula. Recordar que ella baja de la línea. Y nuestra penúltima letra es Psi. Para quien le guste el área de la psicología, es el símbolo de la psicología porque de aquí viene su pronunciación. Es una especie de tridente. La escritura mayúscula y minúscula casi se aproximan. La diferencia es aquel trazo que está en medio que baja de la línea y su transliteración es PS. Aquí nuestra última letra, omega. Esta letra es cerrada. Si tomamos dos omicron y los colocamos juntos, uno debilita el otro. Por eso va a ser omicron y omega. Es muy común en nuestro vocabulario evangélico cristiano. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Aquí tenemos la grafía. Con esto, ¿qué sucede? Vamos a finalizar el alfabeto. Minúscula y mayúsculas y minúsculas. Tenemos que mirar, hablar el nombre de la letra y transliterarla. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta,
theta, iota, kappa, lapa, lambda, mini, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, chi, psi, psi, omega. Y aquí tenemos las letras mayúsculas. Es claro que hablar en una clase tan corta, vamos a aprender el alfabeto. Sí, pero tenemos para eso que ir por partes. Un día aprendes unas letras, memorizas otras, otro día, y así vas pronunciándolas, vas escribiendo hasta memorizar, porque tratándose de lengua instrumental, no hay cómo seguir al próximo nivel si no tienes asimilado claramente el alfabeto. ¿Por qué? Porque el alfabeto es la base para que entiendas gramáticas, sintaxis. Si el profesor va a explicar una regla y dice, cuando aparezca tal letra, tú vas a tener que saber identificar y asociar eso con el sonido. ¿Ok? Continuamos. Vamos a accionar una vez más nuestra escritura. Vamos a entrenar un poco. Por ejemplo, esa misma palabra que había escrito anteriormente. Por la identificación de las letras, sería importante que hagas lo siguiente. Olvídate por un momento de esto de aquí. Luego vamos a aprenderlo. Tengo una alfa, tenemos un ni, tenemos un zeta, tenemos rho, tenemos omega, tenemos a pi, tenemos el omicron y tenemos a sigma. Aquí consigo transliterar y a través de la transliteración consigo pronunciar anthropos. Y por la familiaridad con la palabra, consigues traducirla. Puedes colocar antropo, que es un prefijo, o puedes traducir como hombre, humanidad. Es así que vamos adquiriendo vocabulario. Voy a tomar otra palabra más. Naturalmente vas a hacer la transliteración. Es una letra kappa, alfa, un rho, delta, iota y nuevamente alfa. Ahí consigo leer cardía. Entonces recordamos de la palabra corazón. Tenemos varias palabras para practicar. Por ejemplo, colocamos lo siguiente. Theos, ya estoy leyendo, no es para leer. Tenemos que entender e identificar la letra con la grafía. Tenemos un zeta, epsilon, omicron, sigma. Y ya consigo leer. Theos. Y usted con eso ya sabe lo que es. Identificar con eso el nombre de nuestro curso. Tenemos un sigma, una sigma, omega, omega, zeta, epsilon y iota. Sosei.
Teos sosei. Tengo un tau, un omicron y un ni. Tengo un lambda, que es una L, tenemos a alfa, omicron y ni. Entonces, toes, teos, sosei, ton, laon. Puedo traducirles, pero no es la traducción en este momento. Y sí la transliteración para poder leer. Teos, sosei, ton, laon. Dios salva al pueblo. Si colocas Jesús, también está correcto. ¿Cómo se va a dar este proceso de transliteración en todos tus ejercicios? Vas a tener un texto y vas a tener que preocuparte con la forma, que es el alfabeto, la grafía, y la fonética, que es el sonido. Por ejemplo, están aquí los términos 1, 2, 3 y 4, y aquí al frente la transliteración. B con A, va, S con I, si, L con E, le, I y A, Basilea. Solo recordar aquí, mi, alfa, zeta, eta, tau, eta, sigma. Macetes. Muy famosa esta palabra. Psi, upsilon, gi y eta. Psique. Y este aquí que ya les digo que tenemos un tau y un omega. Bajo el omega hay un iota llamado iota subescrito. Antiguamente el iota era aquí al lado de la omega, pero quedó tan débil que él cayó. Él vino hacia abajo del omega, y al venir abajo, bajo el omega, nosotros lo colocamos entre paréntesis ante la letra. Es muy interesante porque ya nos ayuda a identificar una de las importantes funciones sintácticas en el griego, que en este caso es el dativo objeto indirecto. ¿Qué es la transliteración? Es transformar una palabra de su forma para su sonido correspondiente en el español. Aquí vamos a entrar con aspiraciones. ¿Qué son? Toda palabra en griego que comienza con vocal, ella tiene que tener una aspiración, o sea, tiene que tener un hálito, un aliento, un sonido, un viento, una pronunciación que consiga identificar si ella es débil o áspera. Esto solo con vocales, palabras que comienzan con vocales. Pueden ver aquí que tenemos aquí la palabra griega, es una conjunción ala. Aquí está la transliteración ala. Vean que en este alfa hay una comilla volteada para allá. Pero esta transliteración, pero esta aspiración, ella es importante. Comienza con alfa y coloqué una especie de comillas arriba. Del lado izquierdo no altera nada, es blanda, por eso no coloco nada. Ala, ala. La traducción es más. Ahora vean aquí. Yo tengo upsilon, iota, omicron y sigma. Aquí hay la especie de comilla está volteada hacia la derecha. Entonces la aspiración es áspera. ¿Cómo? Como no tenemos esta diferenciación, entonces, ¿qué hacemos? Colocamos un H adelante. No voy, si estuviera hacia la izquierda, sería huyos, pero como está hacia a la derecha, sería huyos. Ese sonido
A veces es imperceptible, pero es aspirando, es aspirado. Huios, que es filio, hijo. Por ejemplo, en el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, enage, jo huios touteou, Jesús Cristo. Entonces es huios, filio, hijo. Y aquí también tenemos el aspirado. Jora, y nuestro español ora, jura. ¿Qué sucede? Tenemos las definiciones, lo que es aspiración blanda y aspiración áspera. Si va la señal hacia la izquierda, no altera el sonido. Y cuando es hacia la derecha, ahí sí tenemos la necesidad de colocar esa H. Aquí tenemos, por ejemplo, antropos, no tiene aspiración áspera, solo blanda. Y aquí sí, tenemos un H adelante y es agios. Aquí arriba es hombre y aquí abajo es santo. Vamos a ver. Aquí están las palabras. En ag, en jo, logos, kai, jólogos, en pros, to, theou, kai, theos, en jo, logos. ¿Qué sucede? Aquí está la transliteración. Si aún no tengo esa facilidad de identificar, tengo que entrenar, practicar. Por eso que tenemos textos y tenemos que hacer la transliteración. Vamos a entrenar un poco. Vamos a recapitular. Vamos a recapitular para finalizar nuestra clase. ¿Qué sucede? Hicimos en esta clase estudiamos en esta clase el alfabeto, la identificación de las formas, de las consonantes y vocales. Tenemos las palabras en griego que necesitamos transliterar, y también tenemos la pronunciación. Cuando hacemos esta práctica y tenemos la condición de reconocer la letra y practicarlo con el sonido, ¿qué sucede? Vamos a leer, vamos a estar aptos para leer, y una vez que consigues leer por el sonido, ya vas a aproximar con nuestro vocabulario en español. El griego no es tan complicado, no es tan difícil. Finalizamos esta clase aquí. Hoy es nuestra primera clase y los espero en la próxima. Hasta más.